Saludos, soy el pastor Pablo Silverio y el video que me asiste hoy tiene que ver con algo que veo en las redes sociales, en, en YouTube, sobre todo el hecho de que algunas personas hacen afirmaciones de que por haber leído la Biblia se hicieron ateos. Algunos lo expresan de esa forma y otros, aunque no digan como con ese título, pero a la larga como que terminan perdiendo la fe. Terminan perdiendo la fe porque supuestamente ven en la Biblia cosas que ellos, según su propio punto de vista, ellos no es que no la entienden, sino que la entienden muy a la perfección, y eso le da a entender a ellos como que no hay Dios, o como mínimo que Dios no, que el Dios del Antiguo Testamento sobre todo es un Dios falso o es un Dios cruel. Bueno, y así por el estilo. Este, la pregunta es, ¿por qué acontece esto? Esto acontece por varias razones, pero hay una en particular donde converge todo el problema. Y por otra parte, esto le acontece a dos tipos de personas básicamente. ¿Por qué sucede? Lo veremos más o menos desde mi propia óptica. Veremos por qué sucede esta situación en algunas personas. Por ejemplo, hay dos tipos de personas, según mi punto de vista, que le acontece esto. Una es una persona que es ignorante y que no ha tenido nunca una fe genuina y se deja arrastrar por casi cualquier corriente de pensamiento. Esa es una persona. Por ejemplo, estaba mirando un joven que dice que la Biblia se contradice, que Pablo contradice a Pedro, que Pedro contradice a Pablo, en fin, que hay como una contradicción, como las escrituras, y que eso lo llevó a él a no creer como en la Biblia. Pero francamente, él menciona un sinnúmero de cosas que son las que en conjunto hacen como que él pierda básicamente, vamos a llamarle la fe. Él estaba en uno de los concilios, creo que la Asamblea de Dios, y eh, perdió la fe. Pero que él comienza diciendo una serie de cosas que son como que las iglesias, la religión cristiana, entre comillas, se ha vuelto, por ejemplo, un negocio, y por lo tanto, por ahí comienza la cosa, viene el desencanto y es lo que le va derrumbando la fe a este tipo de personas. Ya cuando leen algunas cosas en la Biblia, ya como que le conviene creer como que es que la Biblia es un libro falso, que no dice la verdad y que por lo tanto dejan de creer. Por otra parte, ellos hay otro tipo de personas a las cuales le acontece esto mismo, y es, son personas que con anterioridad nunca han tenido una fe, vamos a decir, siempre han sido una gente sin fe, han sido personas sin fe y que no le importa nada, haciéndose sabio y viendo en la Biblia las cosas que ellos quieren ver en conformidad con esa fe que nunca han tenido. Nunca han tenido fe realmente, y entonces vienen a la Biblia posiblemente buscando cosas que le reafirmen su falta de fe. Por lo tanto, eso es un tipo de persona que se hicieron ateos supuestamente por leer la Biblia. Una cosa muy extraña, ¿verdad? Que la gente por leer la Biblia pues se convierte en ateo. No lo puedo comprender. Digo, en parte lo comprendo porque más o menos describo los dos tipos de personas que puede acontecerle esto. Personas ignorantes se dejan arrastrar, una fe que nunca ha sido firme, y se dejan arrastrar por cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier corriente de pensamiento de este mundo de ahora, que eso, ahora mismo hay tantas cosas en la vida. De modo que esas personas, y la otra que ya dije, son personas que realmente no han tenido nunca esa fe real en las escrituras, ni en Dios, ni en nadie. Y por lo tanto, ven conveniente de alguna manera tratar de encontrar en la Biblia una cosa como que les reafirme ya su falta de fe. Es lo que yo básicamente veo según los postulados de estas personas. Ese tipo de personas, como dije ahorita, dicen que se hicieron ateos
porque leyeron la Biblia. Dentro de esa misma corriente de personas o corriente de pensamiento están otras personas que son mucho más extremos, porque estas personas no es que niegan el Dios del Antiguo Testamento, sino que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es el diablo, que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, es un Dios empalador, un Dios caprichoso, vengativo, colérico, y así por el estilo. Y según ellos, por eso, entonces ellos dejan de creer, ¿verdad? Vamos a llamarle en ese Dios. Otros, peor aún todavía, porque de los mismos que ya decían con anterioridad que el Dios del Antiguo Testamento era el diablo y que por lo tanto Jesucristo era como otra persona, habrán entendido lo que la misma Biblia enseña, que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora se han dado cuenta de eso y dicen que tanto Jesucristo, nuestro Señor, como el Dios del Antiguo Testamento son como padre e hijo. Satanás es del Dios del Antiguo Testamento y nuestro Señor Jesucristo, según ellos, es el hijo del diablo. Vaya usted a pensar, y todo eso es buscando supuestamente pruebas en las escrituras. Hoy no vamos a tratar de refutar los postulados de estas personas, no. Que Dios es el diablo, que el Dios mora en la oscuridad, que David tenía un fetiche con los prepucios, que David era homosexual y un sinnúmero de cosas que uno queda sorprendido y dice, bueno, el mundo se está poniendo loco, pero hay una razón para ese tipo de cosas. De manera que después, ya en el próximo video, es que vamos a abordar los argumentos que presentan estas personas, ¿verdad? Los argumentos que ellos presentan como para ser ateos, como para no creer en Dios, o en el sentido de que sea un Dios bueno, y así por el estilo. Hay algo, y es que, bueno, eso lo veremos en el próximo video, ¿verdad? Disculpen la redundancia, vamos a tomar los argumentos de ellos para que ustedes vean cómo esos argumentos no tienen sostén en la misma Biblia, porque el error más grande que esta gente comete es que dice que es la Biblia que enseña este tipo de cosas. Vaya usted a pensar, entonces es la Biblia que lo enseña, porque si una persona, por ejemplo, es lo que yo he dicho en otra ocasión, si una persona, supongamos, cree en libros esotéricos, libros ocultistas que hablan de otra cosa y hace un planteamiento de esas cosas que hablan esos libros y que esas son sus creencias, entonces, bueno, pues, usted tiene derecho a creer esas cosas si usted quiere creerlas. Pero usted decir que es la Biblia la que prueba o enseña esas cosas, hay un error grave. Eso lo veremos si es la voluntad de Dios en un próximo video. Pero si hay una cosa elemental, una cosa básica, en la que fallan, inclusive fallan muchísimas personas que son maestros, maestros que enseñan, maestros con buenas intenciones, pero pasan por alto algunos aspectos de la Biblia y por lo tanto terminan enseñando medio torcido o terminan no enseñando exactamente lo que la Biblia quiere que se enseñe correctamente. Muy bien, vamos a ver dos cosas principales que le acontece a estas personas, sean maestros a veces o sean estas personas que ya yo he mencionado, que se extravían supuestamente leyendo la Biblia. Ahí se extravían supuestamente. De modo que vamos a describir más o menos algunos puntos básicos por lo cual le acontece esto a personas, tanto sinceras como a personas que no son sinceros en su postulado. Una de las cosas es esencial, porque esto es esencial para todo aquel que lee la Biblia. Usted tiene que tener pendiente este asunto, porque es básico y esencial. Si usted no procura profundizar en estas cosas, lo más probable sea que se pierda al enseñar las escrituras. ¿Qué cosa es? Bueno, tiene que saber discernir el contexto bíblico y el contexto histórico. Básicamente ahí es que está todo. Contexto bíblico, contexto histórico. Eso es lo que le pasa a las personas que dicen que Jehová es el diablo, que Jehová es cruel.
no disciernen el contexto histórico, no lo disciernen porque no le conviene, pienso, ¿verdad que sí? Bueno, el punto está que eso es un punto particular. Contexto bíblico, contexto histórico. Muy bien. Otra cosa es que no se toma en cuenta nunca, yo lo he visto muy poco, yo no creo haberlo visto. Yo solamente un solo maestro norteamericano del siglo XVIII, sí escuché, sí leí que más o menos me esclareció un poco a mí con respecto a este asunto. ¿Cuál es el problema? Es hacer la transición. Hay que tomar en cuenta que hay una transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Claro, hay una transición. Hay una transición. El Señor Jesucristo llega, entonces como tenemos el nacimiento, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos en Mateo, Lucas, Marcos, y que esos libros están ubicados, según nosotros lo entendemos, y como se han puesto, están ubicados en el Nuevo Testamento, es decir, nosotros tenemos fijado el Nuevo Testamento entre Mateo y el libro de Apocalipsis, y tenemos el Antiguo Testamento fijado entre el Génesis y el libro de Malaquías. Tomando en consideración ese aspecto, se pierden muchas cosas. Porque mucha gente no toma en cuenta que hay una transición. Cuando llega el Señor Jesucristo, no es que estamos en el Nuevo Testamento. No. Sino que llegó quien será el mediador de ese testamento. Está presente el que es el mediador o el que será el mediador de ese nuevo pacto. Pero ese nuevo pacto todavía no ha sido inaugurado mientras está el Señor Jesucristo aquí. De ahí se desprenden muchísimas doctrinas que no se entienden o que mucha gente se pierde con ellas. Vamos a una doctrina básica. En los problemas que conciernen al diezmo, que es muy discutido entre muchísimos grupos y personas, es muy discutido. Por ejemplo, hay un texto de las Escrituras donde eso es Mateo. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo para que entendamos qué es lo que yo quiero decir. Mateo 23:23. Dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Correcto, eso está correcto. Ahora, mucha gente entonces lo que hacen es que dicen, ya ahora en el nuevo pacto que estamos, entonces dice, bueno, pues el Señor Jesucristo con esta lectura aquí aprobó el diezmo. Aprobó el diezmo. Entonces, evidentemente que sí que aprobó el diezmo, porque Jesucristo, nuestro Señor, cuando estaba aquí, no estaba en el antiguo pacto. Jesús, nuestro Señor, está en el antiguo pacto. Él, en su predicación y ministerio, él sí adelanta o anticipa algunas cosas que corresponderán a la iglesia del Señor cuando se funde. Porque todavía cuando él está ahí, la iglesia no se ha fundado todavía. Si la iglesia como la conocemos, los gentiles, los judíos, etcétera, etcétera. No se ha todavía fundamentado la iglesia. Por lo tanto, entonces, aquí llega la confusión, que Jesucristo aprobó el diezmo. Entonces ahora las personas, la iglesia, en muchísimas iglesias cobran diezmo, cobran dinero, ¿no? Porque mira, y toman ese texto para enseñar esas cosas. Pero el texto está correcto. Lo que pasa es la aplicación del texto. Por ejemplo, el Señor dice, escuche con claridad, vea. Él dice, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. De la ley. Si usted le preguntaría a cualquier cristiano que esté enseñando sobre el diezmo, y usa ese texto, usted dice, oye, pero aquí el Señor Jesucristo está hablando de la ley. Eran mandamientos importantes de la ley. Porque lo estoy explicando claro. De la ley. Entonces no se dan cuenta que
Porque hay que tener error. Cuando el Señor está aquí en la tierra, no estamos en el nuevo pacto. No, 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 no. Está el que va a ser el mediador del nuevo pacto. Que esa es la parte que más confunde. El Señor Jesucristo sirve como una forma de transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Pero cuando Él está, no estamos en el nuevo pacto. Y vamos a leer un texto de la Biblia que prueba eso con suma claridad. Por ejemplo, si nosotros leemos a Gálatas capítulo 4, versículo 3, dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Dios envió su Hijo bajo la ley. Cristo estaba bajo la ley cuando estaba aquí. Por lo tanto, Cristo va a defender los 10 mandamientos. Cristo va a defender todos los aspectos de la ley de Moisés. La mayoría de las discusiones que nuestro Señor Jesucristo tiene con diferentes personas es defendiendo la ley. Defendiéndola, no ampliándola, no vamos a llamarle modificándola como mucha gente dice, no perfeccionándola como otros dicen. No. Dándole las verdaderas aplicaciones a la ley. O dándole aplicaciones más amplias, es decir, una aplicación más profunda. Pero nuestro Señor Jesucristo estuvo bajo la ley. Así fue su vida hasta que Él murió. Fue bajo la ley. Por lo tanto, estas palabras están correctas. Es decir, pues dice que era importante observar estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, diezmar, esto, aquello. Pero pasaban por alto lo más importante de la ley. Si usted le pregunta a cualquier persona, ¿estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? Le van a decir, no, estamos bajo la gracia. Entonces ese texto usted no puede aplicarlo ahora, por cuanto ese texto dice con claridad: una persona como nuestro Señor, que estaba bajo la ley y dice que esos mandamientos eran importantes de la ley y no estamos bajo la ley. De manera que cuando usted enseña de esa manera, pues está enseñando erróneamente. Muy bien. Por otra parte, tenemos a nuestro Señor Jesucristo dentro de su ministerio, bajo la ley. Él no se encuentra en Mateo 19:16. Por ejemplo, en Mateo 19:16 dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Ahora escuche la respuesta. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Más, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Si usted se pone y toma la lectura, se va a dar cuenta que él le va a hablar de los 10 mandamientos, básicamente. ¿Los 10 mandamientos de qué? De la ley. Porque, reitero, tiene que tener pendiente que en su ministerio, en su vida, él está bajo la ley. Él no está en lo que llamamos ahora el nuevo pacto. Él va a ser el mediador del nuevo pacto. Pero ahí no hay ningún nuevo pacto. Él es la persona que va a ser el mediador. Va a ser el mediador, pero no es el mediador ahí. No, él está bajo la ley como cualquier judío, un maestro judío. Él es el mediador ya cuando él muere. Ahí es que media para entonces entrar al nuevo pacto. Eso lo veremos con suma claridad, porque la Biblia enseña eso con demasiada claridad, que yo no sé cómo es que muchas personas que a veces enseñan la Biblia no se dan cuenta de esto, cuando es tan fácil de ver en las Escrituras. Muy bien. Ahora vamos a comparar esta pregunta y esta respuesta que le hicieron al Señor Jesucristo y la respuesta que Él dio. A Él le preguntaron que qué debía hacer esa persona para entrar a la vida. Y Él le dijo: guarda los mandamientos de la ley, porque usted coge la lectura y se da cuenta que ese personaje le pregunta a él cuáles mandamientos, y él le dice, básicamente le cita los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Eso es lo que le cita.
porque el Señor Jesucristo, dice Gálatas 4:4, está bajo la ley. No viene a estorbarla, no viene a romperla, no viene a abrogarla, no viene a abrogarla, no, viene a cumplirla y de hecho la está cumpliendo. Ese es el punto. Muy bien, ahora vamos a contrastar esa lectura con otra lectura después que ya el Señor Jesucristo ha muerto. Vamos a contrastarlo con otra lectura. Por ejemplo, vamos a verlo en Hechos capítulo 16, versículo 29. Nosotros sabiendo que Pablo y Silas están en Filipo, están presos, ¿verdad? Acontece un temblor de tierra que los libera a ellos de las cadenas que tenían en la cárcel y que el carcelero, mirando lo que ha acontecido, el carcelero piensa que los presos se le han ido. Ese es el punto, ese es el punto. Cuando él cree que los presos se le han ido, entonces pretende matarse, pretende quitarse la vida por cuanto ha incumplido su deber según lo que se entendía en la época, o que siempre ha sido así. Ningún custodia de presos y cosas por el estilo puede dejar escapar, y en ese caso era so pena de muerte. Por lo tanto, entonces, el versículo 16, el versículo 29 del capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles dice, él, el carcelero, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro a la cárcel y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos de ahí de la cárcel para afuera, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nótese que él hace la misma pregunta básica que se le hizo al Señor Jesucristo en su ministerio. Entonces, la respuesta de Pablo y Silas, miren cuál es. Es una respuesta opuesta a la que dio el Señor Jesucristo. Entonces, Pablo y Silas, dice la Biblia, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Nótese que el hombre que le preguntó a nuestro Señor en su ministerio, le pregunta, ¿qué debo hacer para entrar a la vida? Él le contesta, guarda los mandamientos, y le cita los mandamientos, ¿cuáles son? Pero cuando a Silas y a Pablo le hacen básicamente la misma pregunta, ellos dicen, cree en el Señor Jesucristo. No le dice, guarda los mandamientos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no le dice, guarda los mandamientos? ¿Por qué? Pues eso lo veremos el por qué. Porque las palabras del Señor Jesucristo están dichas bajo la ley, mientras que las palabras de Pablo y Silas están dichas bajo la gracia. Entonces ahí es que mucha gente dice, no, porque entonces Pablo y Silas están contradiciendo al Señor Jesucristo. ¿Cuáles palabras tienen más peso? Así me preguntó alguien a mí una vez. ¿Cuáles palabras tienen más peso? ¿La que dice Pablo o la que dice Jesucristo? Una estupidez. Las ambas tienen el mismo peso. Lo que pasa es que son dichas en diferentes contextos históricos. Entonces ahí es que está el problema. Muy bien. Por otra parte, ahí vimos respuestas diferentes a la misma pregunta. Que cualquiera diga, pues usted le contradice. No, no contradice. Correcto. Muy bien. Otra cosa que mucha gente no entiende, y es muy básico, es que la Biblia, ¿verdad?, contiene historia, contiene poesía, y lo que está expresado allí bajo inspiración es historia, poesía, narración, y también tiene otras cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con lo que es la literatura. Y mucha gente como que no entiende muy bien estas cosas. Muy bien. Por otra parte, lo que confunde a mucha gente es no saber poner en contexto la vida y las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que fue lo que vimos ahorita. No saben ponerlo en contexto y por lo tanto terminan o enseñando mal o creyendo que la Biblia se contradice. Ya muchas personas sometidas a mucha presión, a muchos problemas en su vida, y después ven eso y dicen, bueno,
ven eso como, como una forma, como una salida. Ya están hartos de las iglesias, hartos de los pastores, busca dinero, dinero, dinero. Las iglesias son un negocio. Y mucha gente se da cuenta de esto. Están hastiados, están hasta aquí. Y ya cuando están ya desesperados, ven esas cosas y dicen, es que la Biblia se contradice, por lo tanto todo esto es mentira. Y así por el estilo. Muy bien. Vamos, por ejemplo, para que veamos estas cosas con claridad en lo que tiene que ver con el nuevo pacto y el mediador del nuevo pacto que está ahí. No es que hay nuevo pacto, no, es el mediador que está. Muy bien. Y aunque el ministerio y la vida de nuestro Señor Jesucristo está dentro de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, tenemos que tener cuidado porque Él está bajo la ley. ¿Correcto? Él está bajo la ley. Ahora vamos a ver, por ejemplo, a Lucas 22:20. Lucas 22:20 dice, de igual manera, eso es celebrando él la Pascua judía. Celebrando Cristo la Pascua judía por cuanto él era judío. Están celebrando la liberación aquella que Dios le dio al pueblo de Israel, la liberación de Egipto, que es la Pascua, es la Pascua. Entonces, en esa celebración de la Pascua, ahí el Señor instaura lo que se llama la Cena del Señor, que son dos cosas diferentes, que muchas religiones cristianas, para mí, entre comillas, entonces enseñan la Cena del Señor como si fuera la Pascua. No, no, la Cena del Señor es lo que Él instaura, celebrando la Pascua judía. Muy bien, vamos a ver al Señor Jesucristo aquí celebrando la Pascua. Lucas 22:20, la Pascua, que es una celebración judía, es una conmemoración judía, no cristiana. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esta copa. Es decir, con el vino que está en la copa, está simbolizando la sangre que se derrama. Es decir, que se derrama, pero todavía no se ha derramado. Pero es la sangre que se derrama porque es lo que va a acontecer. ¿Para qué? Para inaugurar entonces lo que se llama el nuevo pacto. Porque hasta que no hay, que Cristo muera, no hay nuevo pacto. Y que la Biblia lo explica con demasiada claridad. ¿Cómo puede ser que nos perdamos en esto? Por ejemplo, dice Cristo aquí, esta copa es el nuevo pacto. Ahora vamos, porque el nuevo pacto ha de inaugurarse. ¿Con qué se va a inaugurar? Con la sangre de Jesucristo. Y está representada en esa copa ahí. Y la sangre de Cristo no ha sido derramada todavía. Miremos a Hebreos 9:15, que es un texto que puede esclarecerlo. Por ejemplo, dice Pablo en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Por eso es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, el pacto de la ley, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Nótese que el apóstol Pablo dice, por eso, hablando de Cristo, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, porque ya Cristo había muerto, interviniendo la muerte de Cristo, por eso es que Él es el mediador del nuevo pacto, ¿verdad? Cuando vino aquí, estaba aquí presente quien iba a ser el mediador. Muere y entonces ahí se inaugura el nuevo pacto. Como veremos en el versículo 16. Dice el versículo 16, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Donde hay testamento, es necesario que muera, que exista, que intervenga la muerte del que hizo el testamento, porque hasta que él no muere, no hay ningún testamento, no hay pacto. No está la ejecución del pacto. Está en perspectiva el pacto, pero no está cumplido. Porque todavía la persona está viva, quien va a ser el testador. En este caso, Jesucristo nuestro Señor.
Entonces Cristo es el mediador del nuevo pacto, interviniendo muerte, interviniendo la muerte de Él. Porque donde hay testamento, donde hay un pacto, es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque eso es muy práctico hasta en la vida. Por ejemplo, cuando una persona tiene dinero, herencia, cosas, bienes materiales, y de repente hace un testamento. Hace un testamento. Hace así, bueno, supóngase que tengo 20 casas, le voy a dejar una casa a fulano, por aquí, tengo tanto dinero, le voy a dejar tanto dinero a Perencejo, a tal le voy a dejar tanto, a tal le voy a dejar tanto. ¿Correcto? ¿Se entiende? Ciertamente que sí. Ahora, a esa gente que le van a dejar, ¿pueden ellos ir a buscar esas cosas? ¿Pueden ellos decir, mira, mi papá me puso en un testamento donde él dice que esas 2 casas son mías? ¿Qué le van a decir? Claro, esas 2 casas son tuyas, pero cuando él muera. Porque mientras que él no muera, no hay vigencia del testamento, ¿correcto? Entonces así mismito es. Esa gente recibirán esa herencia, pero ¿cuándo la recibirán? Cuando él muera. Entonces así mismo es Jesucristo. Tiene que intervenir la muerte del testador. Tiene que haber la muerte de Cristo para que entremos entonces al testamento o entremos al nuevo pacto. ¿Cristo está vivo? No hay nuevo pacto. ¿Cristo muere? Hay nuevo pacto porque intervino su muerte ya. Porque donde hay un testamento tiene que intervenir la muerte del testador, que es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, el versículo 17 dice, porque el testamento con la muerte se confirma. Es muy claro. El testamento con la muerte se confirma, pues no es válido hasta entre tanto que el testador vive. No es válido hasta que el testador vive. Aplique eso a la vida de Cristo. Mientras él está aquí, no hay ningún testamento, porque es que él no ha muerto. Tiene que intervenir la muerte del testador. Porque como dice el apóstol Pablo aquí finalmente, porque el testamento con la muerte es que se confirma. Vamos otra vez al mismo ejemplo. Un hombre deja una herencia a un hijo. Entonces, ok. Mientras el padre está vivo, él podía buscar la herencia. No la puede buscar la herencia porque la muerte de ese que hizo el testamento es el que confirma. Es el que confirma el testamento. Pero que mientras él vive no es válido. Nadie puede reclamar una herencia si el que hizo el testamento está vivo. No la puede reclamar bajo ningún concepto. Por lo tanto, entonces, cuando Cristo está entre nosotros, no hay ningún testamento. Él va a ser el mediador de ese nuevo pacto, pero él está vivo. Ahora ya cuando él muere, entonces ya se inaugura el nuevo pacto. Pero es con su muerte que se valida. Pero mientras Cristo está aquí en la tierra y no ha muerto, no estamos en el nuevo pacto. Entonces todo eso es que le trae mucha confusión a muchas personas por no entender que la mayoría de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no todas, la mayoría tienen su aplicación en los aspectos de la ley. Ese es el punto. Porque cuando Él está aquí, vivo, hablando, enseñando, no hay ningún nuevo pacto todavía. El nuevo pacto queda inaugurado cuando Él muere. Entonces esas pequeñas cosas que hemos hablado son las que hacen que mucha gente, a veces gente sincera, se confunden al enseñar. Porque reitero, como tenemos la Biblia dividida en dos, la tenemos dividida en dos, el antiguo y nuevo pacto. Entonces el antiguo pacto está entre Génesis a Malaquías y el nuevo pacto está entre Mateo y Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que Mateo, Lucas, Marcos narran la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que va a ser el mediador del nuevo pacto. Cristo va a ser el mediador del nuevo pacto. Pero mientras Él está vivo, es lo que está bajo la ley, enseñando la ley, defendiendo la ley y así por el estilo. Yo espero que esta breve explicación le traiga un poco de luz a algunas personas. Después ya, para el próximo video, vamos a entrar en algo más profundo con respecto a los argumentos que presentan muchas personas tildando a Dios de criminal, a David de homosexual, a David de fetichista y así por el estilo.
De modo que espero que esto les sirva, bueno, pues para algo en lo que tiene que ver con el devenir de nosotros por aquí, por la tierra, como cristianos.